a un tema de esa magnitud, pero sí le preguntaron un momento a Keiko y yo suscribo y ha señalado que los indultos siempre vienen por un tema humanitario. Claro, tú me estás haciendo de una situación política Es que también de una persona que obviamente ha hecho un golpe de Estado, ¿no? O intentó, como quieran llamar. Y la gran interrogante en esta crisis que estamos viviendo es qué va a hacer Fuerza Popular. Y está con nosotros Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular y secretario general del partido. Bienvenido, Lucho. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tus radioyentes y televidentes, ¿no? Y bueno, sí, creo que yo espero que si Dios quiere y nosotros tenemos la oportunidad de ser gobierno en agosto, en septiembre, octubre ya empieces a decir vamos a avanzar en todo eso que has dicho, porque la verdad es frustrante, ¿no? Y cuando uno es parte incluso de esta política que también, lo hemos dicho, ¿no? Hemos perdido a veces tiempo en discusiones, en pleitos, y si te das cuenta ahora nosotros más bien estamos tratando de no devolver insultos, porque al final el Congreso ya está elegido. Y nosotros vamos a conversar no solo con los amigos de Renovación, sino también de otros grupos, y otros grupos que vamos a coincidir en varias cosas, no en 100%, ¿no? Pero yo me imagino que personajes que han llegado, por ejemplo, de un bloque que creen en el manejo económico prudente, o otros grupos que creen que las postas deben tener el primer nivel para no abarrotar los hospitales de las capitales de provincia, sino porque la gente camina pues kilómetros porque su posta no funciona. Entonces, hay un montón de cosas que creo que vamos a coincidir con quienes están en el Parlamento, ¿no? Claro, ahora, el tema es que para llegar a esta situación hay que resolver primero esta crisis que hay, donde, o sea, no podemos seguir esperando, ¿no es cierto? Se tienen que tomar decisiones. Sí, entiendo que ¿no? ayer se reunió el jurado. Claro, y usted tiene que... A ver, nosotros hemos dicho, Nicolás, primero, que lamentamos mucho porque ha herido muy gravemente la incapacidad, la mala gestión y cómo haber llevado el proceso electoral. Yo no creo que solo el señor Corbeto, en general varios funcionarios, pues depende de varios, el señor es el que representa a la institución finalmente, ¿no? Y hemos dicho que nosotros respaldaríamos, si es que así el jurado lo decide, porque no nos corresponde a nosotros, aunque nadie ha sacado el cálculo de cuáles son esas mesas que abrieron tarde, porque es verdad, porque hay gente que no ha ido porque no ha ido y no vota, y es su derecho, ¿no? Y hay ausentismo. Y es un ausentismo, ¿no? Que ha sido sistemático, casi, ¿no? clásico, ¿no? Es verdad que ahora ha habido más ausentismo que el anterior, pero es bastante menor que incluso que el ausentismo que venía ya casi como promedio, que han sacado algunos. Entonces, si uno identifica cuántas mesas son las que abrieron tarde, uno llega a la conclusión que todos los que no votaron fueron algunos, tal vez estuvieron ahí, ya no quisieron regresar, pero por todos ellos, finalmente, por su derecho, se podría ampliar. Ahora, eso también va, ojo, nosotros apoyamos ese pedido, esperamos a ver... Ya, pero ¿cómo sería? O sea, que aquellos que no votaron puedan votar. Claro, además, porque tú tienes un planillo, no tienes esas hojas que es la que hemos pedido 5 años, donde está la firma de los que ya votaron. Entonces, en las mesas que abrieron tarde, esas mesas que las identifica, me imagino, la OMPE, y el jurado dice, estas son las mesas que se abrió tarde, que casi a las 2 de la tarde, mucha gente probablemente ya no regresó, ahí está quienes no votaron, porque no han firmado y no han puesto su huella. Bueno, ellos pueden ir a votar y con eso se complementaría. Sin embargo, hay quienes señalan que eso rompe pues varios principios. El principio, yo no los conozco exacto, porque no soy especialista en derecho electoral, pero en un proceso electoral hay una continuidad, es casi un acto único, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a hacer campaña? ¿Los candidatos al Senado, a diputados, los presidentes? Ya no hay campaña, ya no hay spot televisión. No, además se va a anular que o sea, se va a votar por todo. Pues, claro, o solo presidente, sería lo lógico. Tendría que hacer todo, y por ahí pierde un escaño Juntos por el Perú, lo pierde el otro grupo y se arma, o sea, ya casi congresistas virtualmente electos. O sea, es muy complejo, pero si hay una decisión del órgano que es el encargado de tomar las decisiones, pues esa es la decisión que tendrá que verse, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que respaldaríamos ese extremo, porque claro, la insurgencia, anulen todo, no, pues eso tampoco corresponde, ¿no? Pero finalmente hemos quedado que vamos a respaldar lo que diga el órgano electoral, que es finalmente ese Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que creo que ya tiene una decisión que creo que lo más sano sería que lo diga rápido, ¿no? Para que no estar como los aviones, o sea, pero, ¿no? Que sí lo compran, que no lo compran, que sí lo compran. Claro, pero ya hay, o sea, entiendo que ya se ha descartado por lo que nos dicen. Hay algunas voces que... O sea, es un trascendido. Bueno, que lo por eso, y no podemos estar a estas alturas con trascendidos, porque es importante saber... O sea, por Dios, ¿cuál es el estado de las cosas? ¿No ahí es cierto? Con mucho respeto le diría a los miembros del jurado, si hay un trascendido y se está filtrando, es mejor que salgan de una vez. Porque empieza la especulación, en las redes sociales se publica cualquier cosa. Y se toma la decisión, si se aceptó o no se aceptó. Y si no se aceptó,
a esperar lo que ha dicho el actual jefe de la OMPE, que ojalá analice qué otros cambios debe hacer, porque no es solamente el señor Corbeto, pues a mí me queda la duda de la gente de sistemas, por ejemplo, ¿no? Yo no soy un experto tampoco en software, pero me gustaría, creo que el señor Nieto ha hecho una especie de auditoría. Todo eso para corregir al futuro, porque acá tienes ya un problema para un primer tema para el nuevo Congreso, de que se tienen que ajustar. Claro, cosas, el ¿no? problema es que la ley es muy precisa en cuáles son las causales para anular No, eso está claro. una Eso está elección, claro. ¿no es Eso está cierto? Si sea parcial o totalmente. Y lamentablemente, para aquellos que no pudieron votar por los retrasos del jurado, no es innegable la afectación. Sin embargo, Absolutamente. no tienes legalmente, o sea, lo que tendría que hacer el jurado es hacer algo que está, digamos, fuera de la ley. Claro. Pero que por el otro lado, o sea, tienes que poner como una balanza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la ley y la afectación al derecho ciudadano? Y para eso tienes que medir el tamaño de la afectación. El tamaño de la afectación, porque tal vez el remedio puede ser peor que la enfermedad, que algunos han señalado. Yo he escuchado al doctor Amprimo también muy claro, ¿no? Donde en esas mesas ya se había ampliado un tiempo para que vayan, bueno, si ya no fueron, pero igual siempre va a haber una afectación, por más que... Claro, porque ¿no? incluso la extensión de 2 horas para la instalación de la mesa y de 1 hora para votar, Igual- o la decisión de que se complementen las elecciones el día del Porque lunes, hay que es gente que inédito, ¿no? pide permiso solamente para ir a votar, sobre todo la gente adulta, que pues el solo, o sea, hay un montón de cosas que pueden ser muy subjetivas, pero que tienen Ya, pero toda qué la va, razón. pero estamos, a mí lo que me preocupa y no sé cómo van a manejar ustedes esto es que decida lo que decida el jurado y sería bueno saberlo hoy día mismo. Va a haber un sector que no va a estar de acuerdo y va a estar activamente en desacuerdo. Es decir, anda a decirle a Rafael López Alea que no va a haber elecciones complementarias. Sí, o decirle Y que porque los resultados, además la distancia en el cómputo va creciendo. Sí. Y me quedé anoche Sí. en 20 y tantos mil votos de diferencia. Entiendo que esto sigue creciendo Sí. porque la mayor parte de las mesas observadas que está revisando los jurados electorales especiales son mesas del interior del país donde tiene más votos Roberto Sánchez, ¿no? Sí, y bueno, y puede crecer un poco más o puede achicarse, pero al final, o puede ser al revés, si el jurado acepta, la gente de Juntos por el Perú, ¿no? También Claro, si es va a al criticar. revés, lo que van a tener es un desmadre porque van a decir, están haciendo esto solo para favorecer no, a porque ya López dijeron Aliaga. que ¿no? a Corbeto lo están sacando para cambiar los votos. No, lo están sacando o ha salido porque no podía seguir, no se sostenía un día más, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a respaldar lo que digan las instituciones, ¿no? Yo lo he contado, en algún momento he dicho, mira, hemos tenido que aceptar que Keiko vaya en prisión injustamente. Pero es la institución, pues es por juego. O sea, lo hemos tenido que aceptar y hemos tenido que ir a los caminos o a los conductos regulares para buscar la libertad que correspondía en el caso de Keiko. Entonces, hemos aceptado en ese nivel, imagínate. Igual en el caso tendríamos que aceptar. Yo sí lamento mucho porque el electorado, tanto el señor Rafael López Aliaga como el señor del congresista Sánchez, hay que acordar del congresista Roberto Sánchez, pues pueden sentirse afectados. Y todo esto por el mal manejo al OMPE. Pero acá queda respetar la decisión del órgano que va a tomar esa decisión. Si no, ya no tenemos pues autoridades. Y este es el caos que nosotros queremos tratar de frenar y por eso hemos planteado siempre el orden. No solo en seguridad, nuestra propuesta de orden como gobierno es en todo sentido, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de esa situación de caos que hemos tenido. Ahora, viene esto complicado inevitablemente, ¿no es cierto? Y si ustedes se decidieran en contra de Rafael López Aliaga, o sea, en contra de la propuesta de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias, y ustedes dijeran, aceptemos esto, eso les complica la segunda vuelta porque no sé si va a tener mucha voluntad de apoyarlos en la segunda vuelta, ¿no? Mira, Rafael ha sido muy agresivo con Keiko, creo que innecesaria e injustamente, y hasta su propia gente nos ha mandado mensajes de disculpa, de apoyo. El abogado lo ha hecho públicamente, ¿no? A quien le agradecemos. Porque creo que en Renovación hay mucha gente más allá de esta actitud, Rafael, que debe ser por la desesperación o la situación de pelear su tema. Hay mucha gente con la que nosotros conocemos de años y podemos coordinar y conversar muy tranquilamente. Pero sobre todo el electorado, Rafael. Yo he dicho en una entrevista, el electorado de Rafael López Aliaga no merece que nosotros nos matemos a responderle, a pelearnos. Nosotros estamos respaldando los pedidos que ha hecho Rafael. Nuestro equipo se ha reunido, estoy esperando porque dijeron que iban a ¿Ustedes es firmar. verdad que han puesto personeros para Sí, acá? esto suena muy en un programa, ¿no? Que parecía el programa de Rafael en su campaña en la primera vuelta. Apareció la señora Molinelli
hablando del señor Dyer, Lucho Dyer, que había apoyado en la campaña de PPK cuando estaba la señora Money. Y por ahí le preguntó el periodista, dijo, ¿cuántos? Son más o menos 90.000 personeros. Uy, pero eso cuánto hizo. Y sacaron 8 millones, no sé de dónde. Y de ahí dijeron, 8 millones, ¿quién está financiando? Por golpear a Keiko, porque querían que pase Rafael y no Keiko, ¿no? En ese objetivo político del medio. Pero nosotros no le hemos pagado a ningún personero. El señor Samuel Dyer no tiene nada que ver con nosotros, es el Lucho Dyer, y lo que ha hecho Lucho es, en su experiencia de organizar, de poder tener una estrategia, de poder tener personeros, por ejemplo, en las mesas que la llamamos más sensible, donde ha habido problemas. A mí me llamó y la hemos llegado a atención. 20.000 personeros voluntarios. Ahora, si un candidato a diputado o a senador en cada región les ha llevado almuerzo, eso así funcionan los personeros, pero pagarle, que diga que 8 millones y encima después Rafael toma eso como de verdad. Es un meeting. En un meeting y lo lanza, ¿no? O sea, Y contra Samuel Dyer. que le ha mandado una Yo carta, no sé pero cuál no- será la relación ahora, si han logrado reconstruir vínculos, sí. pero Y aprovecho- una de las principales víctimas, se puede decir, yo aprovecho- más que de propio Fujimori y de Montesinos, fue Samuel Dyer en su yo momento, ¿no aprovecho es cierto? en aclarar- Samuel Dyer fue perseguido prácticamente. Yo aprovecho en aclarar otra barbaridad que también se dijo por querer golpear a Keiko y para que pase López Aliaga a la segunda vuelta, que tal es así que han viajado Keiko y Samuel Dyer a Panamá. Y Galarreta en el 26, Keiko en el 25. No, yo también viajé en el 25 y también me crucé con el señor Dyer el 25. Eso no le faltó a investigar a su periodista. A ver, en Panamá hace 2 años se hace el Davos latinoamericano. Han agarrado una especie de ser el Davos latinoamericano que lo hace la CAF, que es la Comunidad Andina de Fomento, que es un monstruo a nivel de banco internacional, y ya acostumbraron en el año 25 y en el año 26, todos los años en enero, van a hacer. ¿Por qué estaba Keiko? Porque Keiko dicta en el Instituto de Florida, donde está el señor Carlos Díaz Rossello, que ha sido subsecretario de Defensa de Trump en su primer gobierno y que es el director donde Keiko trabaja, ¿no? Que también decían que no trabajaba y él ya vino a aclarar que sí, por supuesto que trabaja dictando ahí. Y entonces le invitaron a dar una charla. Y se encontró con el señor Dyer de pasada. El señor Dyer se acercó muy gentilmente a saludarle y ahí quedó la conversación, o sea, se saludaron y punto. En el año 26 Keiko no fue invitada, además ya estaba en campaña, y yo fui invitado tanto el 25 y 26, ¿por qué? Porque el Parlamento Andino es parte de la Comunidad Andina y la CAF también, entonces todo el Parlamento Andino viaja todos los eneros a este evento, donde me crucé también con el señor Dyer, pero buenas tardes. Eso lo han inventado como si Keiko ya hubiera conversado por lo bajo en Panamá, como dice, en un sitio que es ¿cómo le llaman esta sigla? Como centro, La isla contadora, uno de esos. como centro financiero, ¿no? Claro. Barbaridades, pero no. Exitosa. Fue ese viaje al que hoy día le llaman el Davos latinoamericano. En la última versión estuvo el señor Correa, estuvo el presidente de Colombia, varios presidentes latinoamericanos, porque ahora se ha acostumbrado a hacer eso y viajan empresarios del Perú. Mira, me encontré como 20 empresarios que caminaban por ahí y de otros países hay más. Eso era todo, ¿no? Pero han levantado pues una cosa que no existe. Pase lo que pase, y me temo que lo que pase no va a ser tranquilo y no va a ser sereno. Lo que sí está claro es que Keiko Fujimori ya está en la segunda vuelta. Yo creo que esto está fuera de discusión. ¿Cómo van a manejar ustedes esto? Porque hay un anti-Keiko muy fuerte, ¿no es cierto? Pero ¿cómo van a manejar? ¿Ustedes van a proponer algún tipo de alianza para la segunda vuelta o van a ir solos como partido y que voten los que quieran seguirlo? ¿O van a buscar entendimientos, por ejemplo, con Renovación o con gente que consideren cercana a ustedes? A ver, primero nosotros lo vamos a manejar con una diferencia. El partido ha aprendido la experiencia, nosotros hemos aprendido incluso los errores que uno comete en política. Keiko es una persona con mucha más experiencia, mucho más madura, tú la vas a empezar. Bueno, ya he estado contigo en una, y seguro estaré en otra entrevista. Nosotros tenemos un equipo con mucha experiencia de manejo también político, no solamente gente que viene de antes, sino la gente que hoy día ha logrado consensos, incluso para poder tomar decisiones. Nosotros tenemos puentes y creo que el gran objetivo, y tú lo has dicho, es unir al país. O sea, esto no es del sur al norte, de Lima contra el sur, o contra el norte, contra la selva. Entonces, nuestra propuesta está básicamente en volver a llevar al Estado, como estuvo alguna vez,
digamos, al lado de la población. Sé que hay un antivoto, como bien lo señalas tú, pero es un antivoto que ha bajado. Tú sabes que en el 2021 nadie da un centavo, además Keiko estaba injustamente en prisión. Ella sale de la prisión a enfrentar una segunda vuelta, pero en el camino Keiko tenía 3%, nadie pensaba que el antivoto era 70 y tantos. Ahora hay un antivoto de 40 y tantos %, que es mucha mala información. O sea, hay un voto duro en contra de Keiko que no lo vas a cambiar porque ya es por consigna, por decisión política y finalmente es su derecho. Pero hay mucha gente que cree cosas. A Keiko le han inventado que es, por ejemplo, ahora para Rafael, Keiko tiene la culpa de su problema electoral, ¿no? Y Keiko es dueña de minas en otros lados, te cuenta la gente, ¿no? O sea, yo estuve en Puno, estaba en Arequipa, pero nosotros creemos que la gente va a recordar que el último presidente que hizo obra, por ejemplo, fue Fujimori. La carretera de Arequipa a Juliaca, la que me recorrió en esta primera vuelta, que llegas a 4.520 sobre el nivel del mar, la hizo Fujimori. Y cuando tú llegas a Puno, a Juliaca, hay muchos fujimoristas, y claro, ellos sienten que le engañó y dijeron, mira, te vamos a poner título de propiedad. Los colegios públicos no tienen título de propiedad. El cono norte de Arequipa hay 200.000 predios que Humala le ofreció título de propiedad nunca. Entonces prefirieron Humala frente a Keiko. PPK lo mismo frente a Keiko. Castillo mismo frente a Keiko. Entonces yo creo que la gente está sintiendo, yo lo percibo en la primera vuelta y por eso Keiko sacó, acuérdate, en el 2021 9 punto algo en voto válido, que después se convirtió en 13. Castillo sacó 13 puntos que se convirtió en 17. Keiko está en 17 en voto válido. Es una votación mayor. Entonces, termino con esto. ¿Qué está diciendo? Mira, si hasta el presidente García, que tuvo un gobierno desastroso en su primer gobierno, le dieron la oportunidad y hizo un gobierno bastante de bueno, ¿no es cierto?, de mediano para arriba. Perdóname, Keiko no ha hecho ningún gobierno desastroso. O sea, mucha gente está diciendo, yo creo que ya le toca la oportunidad a esta mujer, que en lugar de darle la oportunidad, ya se la dimos a Humala, se la dimos a PPK, a Vizcarra y a Castillo. Y tenemos los mismos problemas hace 25 años, ¿no? Lucho, tenemos que ir a la pausa y quisiera que regresemos para hablar de aquello que es de lo que yo creo que deberíamos estar hablando. Es decir, de que es innegable que el Perú ha crecido en términos macroeconómicos y ha habido progresos que no se pueden perder, pero el modelo ha venido fallado. Así es. Porque algo está mal cuando tú tienes 260.000 soles de presupuesto y un 4% más o menos de promedio de esta masa anual de las últimas décadas. O en los años que el PBI subía 6 puntos. Sí. Pero entonces, ¿cómo es posible que tenga millones de personas sin agua, sin vivienda, un sistema de salud que se cae a pedazos, una educación que da vergüenza, el 80% de informalidad? O sea, algo ha estado mal. Absolutamente. Uno es eso. Y lo segundo, la crisis esta de los aviones. ¿Y cuál es la postura de ustedes al respecto y la situación del presidente Balcázar? Estamos en una situación muy complicada porque el Jurado Nacional de Elecciones debe decidir hoy, porque en realidad esto no se puede seguir postergando, si se acepta la propuesta, que finalmente es la que está sobre la mesa, de realizar elecciones complementarias, que es una figura que se está inventando en realidad, es decir, que se permita que un día, que podría ser el próximo domingo, vayan a votar aquellos que por el retraso en la instalación de sus mesas no votaron, para lo cual habría que establecer en cuáles mesas ocurrió ese retraso y hacer todo el proceso. Es decir, es muy complicado, no está contemplado en la ley. Es cierto que ha habido una afectación, pero todo indica, bueno, los rumores son... pareciera que no, ¿no? Pareciera que no, ¿no? Ahora, eso, insisto, va a crear, Lucho, un clima que no es precisamente el mejor, ¿no es cierto? Nosotros hemos respaldado el pedido, como digo, de renovación, porque nos parecía, no el de la insurgencia, primero Rafael López, no, el que tenía coherencia, que es el que tú has resumido ahorita, pero claro, también hemos dicho que depende del Jurado Nacional de Elecciones, no nos corresponde tampoco desconocer. O sea, es decir, ustedes respaldan lo que propone López Aliaga, pero si el Jurado Nacional de Elecciones resuelve que no, aceptarán esa decisión. Es lo que corresponde, además, para poner paños fríos y para evitar ya más caos, ¿no? Y justo hablábamos un poquito antes, me hablabas del modelo, ¿no es cierto? Porque sí hay claro, porque es real, yo me acuerdo, tuvimos una entrevista la semana anterior a las elecciones con Keiko, que fue 5 años después de la última, porque a la que debió venir antes de las elecciones de 2021 no vino. Pero, ahora va a venir más seguido, de todas maneras, hay más tiempo. Espero porque es lo que corresponde, ¿no? Y yo le dije en las elecciones, en esa entrevista del 2021, que tú no puedes en el Perú seguir en la confrontación de defender el modelo y de tirar el modelo por el barranco, porque las dos cosas están equivocadas. Es decir, porque el modelo tiene virtudes, pero también tiene fallas,
muy serias que hay que cambiar. Y por el otro lado, la gente que quiere tirarlo todo por el abismo tiene que comprender que hay cosas que no se pueden perder, que lo que se quiera construir tiene que rescatar todo aquello que se hizo de bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero a ver, yo sí creo que el modelo puede tener ajustes. Más creo que ha fallado la gente. Porque, por cierto, la Constitución habla del principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, que el Estado entra en la medida que, por ejemplo, una carretera, un puente, que no es rentable para un privado, el Estado tiene que hacerlo. Tú has hablado hace un rato de ferrocarriles, de puentes, de conectar al país. O sea, un privado no es una beneficencia, lo va a hacer en la medida que cobre un peaje o que tenga una rentabilidad económica. Pero si no hay una rentabilidad económica, una rentabilidad social que al Estado sí le interesa. Y han pasado años y no hay nada. Estuve en Puno con la Asociación de Alpaqueros, Nicolás. Y dicen que vienen y se los compran a precio, pero baratísimo, y los revientan afuera. Entonces uno dice, ojo, yo no soy, tú sabes, yo no soy de izquierda ni comunista. Pero esto no se trata de izquierda ni derecha. Se trata que el Estado tiene que decir, oye, un ratito, que hay una posición de dominio. Esos alpaqueros pueden ganar más. Entonces el Estado tiene que entrar a tecnificar, apoyar, cobertijos, ¿no? En el Perú, todos de buen corazón juntan frazadas en las épocas de frío para la sierra y mandan frazadas, todos los canales hacen su acopio para llevar frazadas. Perdóname, todos sabemos que el 28 de julio es fiesta patria, 25 de diciembre es Navidad, que no sabes cuándo es frío en la sierra, cuándo es frío en las alturas. Entonces, el Estado, nadie piensa el Estado. En Israel tú piensas el Estado, por ejemplo, por de una nación. Taiwán. ¿Ya? Yo soy el único peruano condecorado en Taiwán, que el China comunista no le va a gustar, pero es verdad, soy el único peruano condecorado por la expresidenta Tsai de Taiwán y exitosa hace muchos nativos con la Oficina de Cooperación Económica y Cultural de Taipei. Chiang Kai-shek, el genio de Taiwán, hoy día tú vas a Taiwán y el aserrero es donde hacen los barcos hay como 10 instituciones, Nicolás, Taiwán, que son del Estado. Hay un parque tecnológico que el Estado lo mira. Yo no estoy hablando de nacionalizar por si acaso nada. Lo que te estoy diciendo es, te firmo 100% que este no es un pero tema por ejemplo, de derecha ustedes no están en la postura de que hay que privatizar Petroperú, hay que privatizar Sedapal. No, Keiko lo que ha señalado, y este es un debate muy antiguo, ¿no? Porque a veces la gente cree que privatizar es vender. Tú puedes haber vendido y no privatizado. Pasó con las empresas de telefonía, porque si tú vendes un monopolio a las empresas chinas de luz, es porque el mercado es así. O sea, tú tienes que venderlo todo, pero al final pasan de manos pública a privada, pero la privatización es que los mecanismos del mercado ingresen. Entonces, ¿tú qué haces? Pones un directorio independiente. No subsidia sueldos. O sea, los sueldos van de acuerdo a la rentabilidad y al financiamiento y a cómo produce esa empresa. O sea, hay unos sueldos enormes en Petroperú, hay una dependencia pública del gobierno. Entonces, en realidad que tiene que ver con que en general en el sector digamos, de hidrocarburos, los sueldos son altos porque las rentabilidades son muy altas y el dinero... Ahora, pero si estás en una empresa que está al borde del colapso, son subsidiados. no hay una correspondencia. No es un sueldo por eficiencia, ¿no? Sino por el subsidio del Estado que deja de hacer puentes, hospitales. Entonces, pero el concepto es básicamente que la empresa tiene que ser eficiente. ¿Cómo es eficiente? Tiene que tener, que he hablado incluso de una especie de APP, pero directorio independiente es una cosa, rentabilidad, si va a tener rentabilidad, los sueldos tienen que ir de ese tipo. Entonces, como tú dices, todo extremo no camina bien. Yo quisiera que el niño del 2044, por decirte del RIMA, compita con el del Marca algún día. Pero mientras el país, porque yo soy liberal, yo creo en la economía libre, en la competencia, ¿no? Pero mientras el país no está en ese nivel, yo tengo que encargarme de que tenga buena alimentación, los colegios públicos, buenos baños, agua y desagüe. O sea, eso es lo que corresponde hasta que el país pueda estar en su momento, se verá, tal vez yo ya ni esté. Pero eso corresponde y nosotros queremos hacer eso. O sea, queremos llevar lo que decías tú. El Perú crece 6 puntos el PBI en la época del presidente García, decíamos, que creo que fue el único gobierno más o menos mediano. Y decíamos hace un rato que el pueblo le dio una oportunidad a pesar de... Yo lo decía por fastidiar que era el mejor gobierno fujimorista que había habido, el de Alan García. Pero mira, el Perú ha crecido en 8 puntos. ¿Tú crees que eso lo siente la gente de Abancay, Andahuayla, de Huancabamba, en la Sierra de Piura? Claro, él tenía la teoría del chorreo, pero no. Tú tienes que ir a hacer gestión, obra, interconexión. Porque la crítica que le hacen al modelo fujimorista es que está construido para que las cosas sean como son ahora. Es decir, que el proyecto era, vamos o sea, porque hay cosas que, por ejemplo, hay cosas que deberían estar ya fuera de discusión. No es la persona de Julio Velarde, ¿no es cierto? Es la independencia del Banco Central de Reserva de la política. Es decir, que si el presidente necesita billete para
aumentar no sueldos, no. no manda a imprimir billetes de una manera irresponsable y desvaloriza la moneda. O sea, eso se acabó eso está y cerrado. no deberíamos regresar nunca más a aunque eso, el ¿no? congresista Roberto Sánchez, si pasa la segunda vuelta, el congresista Roberto Sánchez es el que quiere hacer eso. Pero, Ya empezó claro, no, y se va a poner polo blanco seguro, igual que Humala, ¿no? Ya esa historia la sabemos, ¿no? No sé si en San Ya, Marcos o en pero, una universidad. electoralmente, y eso lo probó Ollantumala, es decir, ambos se tienen que tirar para el centro. Sí. O sea, si Sánchez pasara la segunda vuelta y quiere ganar las elecciones, va a tener que aligerar su discurso y tirarse más al centro, Sí. porque el país ya está Mira, harto de confrontación. sí, sí. Confrontación, para mí está claro que eso y tiene el que cerrarse. país no quiere perder las cosas que se han avanzado. Sí. Pero ustedes también tendrían que hacer lo mismo, Sí. porque ustedes no van a poder ganar una elección si no convencen al centro del país, que es la mayoría, que han... Mi partido no. Mi partido son partidos de centro, derecha, popular. Yo soy de derecha, pero yo estoy convencido y tengo claro que en el Perú la mitad más uno no es de derecha. Y así sea, no puedes dejar al 49% de lado. O sea, tú tienes que, claro, no vas a ir pues con el extremo que quiere violar libertades y volverte un Venezuela o lo que fue Bolivia. Nadie quiere. Bueno, algún loco por ahí querrá, pero yo creo que hay que estar loco para querer algo así, ¿no? El congresista Sánchez tiene a un asesino de policías a su costado que se llama Antauro Humala. Y ese señor, yo no sé a dónde podría llevar el país. Pero yo puedo ser, oye, Luis Villanueva, el candidato a primer vicepresidente López Chao, es un tipo que ha hecho una eficiencia en una gestión muy buena en la Federación de Construcción Civil. Casi como ¿cómo le llaman esto que tienen los profesores? Sin tener tantos recursos, obviamente, pero ha hecho mucha eficiencia en sus ahorros. Por ejemplo, yo conversé un día que hubo una reunión con muchos candidatos, yo fui a Nombre de Renovación, lo conocí, me pareció de primera. Ahora, él va a querer algunas cosas que yo voy a discrepar, pero estoy seguro que podríamos tener mucho tema de común. Qué pena que no ha entrado diputado, ¿no? No ha entrado por ahora Nación, pero te pongo un ejemplo de un candidato primer vicepresidente que iba con López Chao, que se supone que es más de izquierda, y yo podría coincidir. En conclusión, yo te suscribo eso. Yo no sé si puede llamarse correrse al centro, digamos, por el término estratégico político, pero nosotros, más que correrse al centro, es aplicar el modelo, o sea, que el modelo entre la segunda parte. La primera parte fue de ajuste, fue de liberalizar la economía, etcétera, etcétera. No, pero incluso yo daba un ejemplo el otro día, porque hay gente que se espanta y dice que los contratos, ley que se hicieron son una vergüenza. Ya, espérate un ratito. Te pueden parecer una vergüenza ahora, pero en ese momento nadie quería contratar. O sea, ¿quién iba a contratar con un país perro muertero, agobiado por el terrorismo, con una hiperinflación bestia, un desmadre, ¿no es cierto? Un aparato del Estado así descompuesto. O sea, nadie. Entonces, teníamos que negociar en las peores condiciones para convencer a los inversionistas que vinieran. Pero Lucho, ese ya no es el Perú hoy. No, por supuesto. Ahora somos un bocadito que todo el mundo se quiere comer. Tú lo has dicho hace un rato. Todo el mundo quiere venir acá. Mira, claro. O sea, el mundo está esperando qué pasa en estas elecciones para entrar. Para invertir. Y te estoy hablando de los chinos, los japoneses, los españoles, los europeos. Y nosotros creemos en el multilateralismo, por supuesto. No tanto los gringos, ¿sabes? Los gringos están más preocupados porque toda la inversión se vaya de regreso para allá, ¿no? Fíjate la diferencia. Los chinos quieren hacer la más grande fábrica de automóviles eléctricos fuera de la China, en Chancay. Sí. Y los gringos quieren que se reconstruya toda la industria automotriz y se deje de producir autos en México, en Brasil o en Argentina. A ver, con esto último te digo, yo creo que Estados Unidos, a raíz de la gestión de la administración Trump, se ha dado cuenta que ha estado, por los demócratas, muy abandonado en Latinoamérica. Y claro, China ha avanzado porque ha estado suelto en plaza y se han alertado. Y obviamente ahora tienen una visión, una mirada distinta a Latinoamérica. Pero ¿cuál va a ser la postura de ustedes sobre porque poco menos que el embajador Bernie Navarro quiere que escojamos entre la hamburguesa y el chaufa. No, primero, hablando además de los aviones, que es otro tema, que es el orden contra el caos, ¿no? Nosotros que queremos poner orden, que si va, que no va, que si va. Aquí el tema era muy concreto para nosotros, había un compromiso ya de hace 2 años atrás, firmado. O sea, una cosa es el presidente de turno, otra cosa es el Estado peruano. Ahí hay que tener cuidado. O sea, yo creo que le ha hecho muy bien, y Keiko lo ha señalado, el Estado en cumplir sus compromisos. No conozco los detalles de las características, porque no soy un experto. Lo que yo entiendo es que por lo menos lo que yo le escuché al presidente Balcázar es que entra el presidente y le dicen hay un proceso, le dice sí, pero es un montón de plata y en segundo lugar es un tema muy delicado que mejor lo decida el próximo gobierno, parecía razonable.
pero resulta que se había avanzado un Se había proceso, avanzado bastante. además con Gerida Miedo, todo aquello donde haya estado Gerida es Creo de que miedo. viene antes de ¿no? incluso, ¿ah? Creo que Claro, viene 2 años. pero se excluyó a otros posibles postores para apostar solo por uno, que casualmente era Lockheed Martin, pero en fin, Sí, ahora, ¿cuál es la postura de ustedes? Porque Illich López, que dicho sea de paso es parte del grupito que tú lo tienes que saber mejor que yo, del grupito de José Geril, o ¿cómo le dicen los que babies? Son amigos, sí, sí. Sí, ¿No? bueno, no ¿Cómo sé, dice así Jesús la Verde? puedes Los hacer, babies del sí. Congreso. Pero, a ver, Los babies primero que que también, han... también lo hemos señalado, ¿no? Carlos Andrés, antes de fallecer, en la última entrevista que dio antes de fallecer, que Sí. fue con nosotros, a Carlos Anderson, por lo que Anderson, dije. Carlos Álvarez, Carlos Anderson. Carlos Para que paz Anderson descanse, sí. dijo, ¿cómo se les ocurre poner a Geril presidente si todo el mundo sabe que es un lobista? Y nos lo advirtió, ¿no es cierto? Pero en fin, ya. Illich López está proponiendo que saquen a Balcázar por este incidente. Sí, como ¿Qué ya- piensan ustedes de esto? Como ya quería, algún día se contará después, porque así los grupos se pusieron de acuerdo y cuando después pitearon ya fue tarde. Pero, a ver, nosotros, Keiko lo ha dicho, hay que poner paño frío, porque tampoco se trata de decirle al presidente, oye, firma o te meto una moción de vacancia o de censura. De eso no se trata. Por eso Keiko ha dicho, primero, que le parece bien que el Estado haya cumplido su palabra, porque esto viene de hace 2 años. Te decía hace un ratito, yo no soy por lo menos un experto en saber las características del contrato, del avión, etcétera. Lo que tenemos claro es que ha habido un compromiso. Evidentemente el gobierno que venga después podrá también ir mirando a qué más abarca ese compromiso, pero ya ahorita pues con el tema del señor Balcázar, el presidente Balcázar encargado de la presidencia, eso generaría más inestabilidad en pleno problema que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones. Keiko ha dicho que hay que tomarlo con paño frío, tampoco es de que... Primero que ya se cumplió el compromiso y tampoco se trata pues de Claro, que, porque lo que está claro es que el lunes se tú le firmó metas y claro. ahí es que se generó el conflicto porque Balcázar está diciendo vamos a postergar y el ministro de Defensa está Sí, no, diciendo ya firmen nomás. Quedan 3 meses. Y ya pagaron $460 millones, entiendo, ya adelantaron. Compromiso además firmado, ¿no? No, y eso era imposible hacerlo sin la autorización de Balcázar. A Balcázar no le ha gustado, pero ha aceptado que ese es el contexto en el que está, ¿no? Y creo que ya con eso, primero, repito, ya se cumplió un compromiso, el próximo gobierno podrá también mirar las características ya más específicas, seguro que los encargados de Fuerzas Armadas explicarán al futuro ministro de Defensa, etcétera, pero ya seguir manoseando el tema de la censura y la vacancia, faltando 3 meses, como que este Congreso se quiere despedir, pues dejándonos una inestabilidad más. Yo creo, y ahí hemos dicho nosotros, que de ninguna manera vamos a estar sumándole una incertidumbre más a las que estamos esperando que defina el Jurado Nacional, ¿no? O sea que ustedes ni siquiera firmarían, porque está... Creo que no tienen ni la firma, ¿no? Necesitan 20 Sí, firmas, yo me creo parece, que eso ya para la moción. debería quedar ahí, abocarnos, como repito, a que la segunda vuelta, más bien el gobierno y el Ejecutivo nos puedan poner, como antes a las Fuerzas Armadas, una copia del acta para que nadie tenga duda, ni el de acá ni el de acá, quien quede en la segunda vuelta, que tengamos una copia, porque yo sí estoy mandando una carta, ya un paréntesis, pero me había olvidado, de un montón de anomalías de personeros en zonas donde los jefes de colegios de la OMPE no dejan entrar a nuestros personeros, ¿ah? O sea, hay mucha inadversión a determinados grupos y eso al nuevo jefe se le va a hacer ver. Se le dijo a los observadores que a veces es mejor contratar, siempre es bueno pues generar trabajo, contratar jóvenes para que estén ahí en los centros locales, porque colaboran. Pero a veces son personas que ya tienen una posición política en la misma zona. Es mejor trasladarlos, gastar un poquito más y llevarlos a otras zonas y hacer mezcla, como haces a veces cuando tiene un policía mucho cargo en el tiempo, ¿no? Hay un policía que está en frontera, ya cámbialo porque ya me están dando datos feos, empiecen a rotar gente. Exitosa. Eso debería ser la OMPE, porque tenemos información en determinadas zonas donde se nos complica mucho. O sea, pero en nuestros resumen, personeros. para regresar al tema del... al tema, o para tratar de, o mejor resumamos lo que tú estás diciendo. Número uno, ustedes respaldan la propuesta de Rafael López Aliaga de elecciones la más complementarias, sensata es pero la que no votan. si el Jurado Nacional de Elecciones resuelve que eso no va, ustedes van a respaldar Como esa decisión del jurado, Como así corresponde. eso incomode a Rafael López Aliaga. Como corresponde en la democracia. ¿no? Pero agárrate, porque se va a poner bravo. Mira, todo lo que ha dicho, y nosotros, repito, así se ponga más bravo, no vamos a responder porque tenemos mucho respeto a su elector, que ha votado y ha confiado en él, y tenemos mucho respeto a los miembros de Renovación Nacional. Ya. Popular. Entonces, estamos claros en eso. En segundo lugar, ustedes son conscientes de que
con los votos que tienen les alcanza para llegar a la segunda vuelta, pero no para ganar la elección. Y ni siquiera sumando los votos de Rafael López Aliaga les alcanza para ganar la elección. Y sobre todo para gobernar, porque no puedes gobernar, así ganes con 50 más un votito, ganaste. Ahora, tú has dicho ahora una cosa importante, somos un país dividido. No puedes dejar al O sea, tú no puedes gobernar un país sin tener en cuenta que ha habido un porcentaje muy importante de peruanos que le han dado su voto, no solo a Roberto Sánchez, a Juntos por el Perú, con el sombrero del profesor Castillo. A otros sectores también de izquierda, de sino, centro, o sea, a Nieto, a López Chau, ¿no es cierto? Hasta caviares, ¿no? Ha habido candidatos caviares que han sacado con un porcentaje. Porque al final... No, por ahí, para no... Ya, y como nosotros estamos en la segunda vuelta, voy a evitar identificarlo, ¿no? Si va bien, tienes que conseguir votos de caviares. No, digo, por eso, ha habido hasta caviares que han tenido su voto. Entonces, tú no puedes, repito, gobernar pensando que el 49% ya ganaste si lo dejas. Ahora, ¿ustedes contemplarían un gesto de bajar la tensión, el indulto a Pedro Castillo? Bueno, a ver. O sea, ya una vez pasadas las elecciones, ponte en el escenario que Keiko Fujimori gana las elecciones y el país está movido. Nosotros hemos... Un gesto como para decir, vamos a iniciar una nueva etapa, le damos el indulto a Pedro Castillo. Nosotros no hemos conversado un tema de esa magnitud, pero sí le preguntaron un momento a Keiko y yo suscribo y ha señalado que los indultos siempre vienen por un tema humanitario. Claro, tú me estás haciendo de una situación política. Es que también. De una persona que obviamente ha hecho un golpe de Estado, ¿no? O intentó, como quieran llamarlo, pero definitivamente... Bueno, pero no quiero entrar en controversia, pero Alberto Fujimori también hizo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero sin embargo... se validó con el proceso electoral después, además incluso salió electo. Yo siempre he dicho que fue una decisión en un momento donde teníamos incluso a Sendero rodeando al Perú, pero bueno, ya, esa es historia. No lo hemos comentado. Si a mí me preguntaran, yo insisto que los indultos tienen que ir por un tema de humanidad, ¿no? De si hay una enfermedad, si la persona tiene que en sus últimos días tal vez salir. Bueno, pero somos un país enfermo, ¿no? Somos un país dividido. Sí, bueno. A veces gestos de ese tipo inauguran etapas, o sea, una manera distinta de empezar a hacer política. No, en el es un Perú, tema, la verdad, Nicolás, te digo... De que mientras estés en el marco de la democracia y considerando que... No lo hemos conversado. Lo que sí creo, y que tal vez saldrán varias ideas, como tú dices, creo que el Perú tiene que sanar y ya tiene que parar tanto de un lado para el otro. O sea, nosotros no estamos con libretita, Keiko no tiene una libreta de apuntes para ser gobierno, ir contra las que le metieron injustamente. Todo va en su conducto regular. No tiene su lista negra. No. Yo sí he dicho cuando termine, porque por si acaso Keiko, Miki y yo estamos con denuncia del 21, igualito que el 16 con 21. O sea, yo tengo años en la administración pública, no tengo ni papeletas, pero tengo una denuncia de lavado de activos que la saca, por supuesto, la República, cada rato me hace publicidad, la plancha está, por una denuncia de noblecilla, que no tiene nada que ver, porque el lavado de activos por los pagos de las impugnaciones. Entonces, yo sí he dicho, terminado mi proceso, porque yo no soy tan bondadoso como Keiko, yo voy a iniciar mis procesos penales a quienes han denunciado de manera malosa. Pero no tiene nada que ver con el tema político, de gobierno, de ir en contra, no. Entonces, si el Perú tiene que sanar, y ya tenemos que parar ganas tú, ahora persiguen de nuevo a los Fujimori, o sea, dentro de 5 años, o sea, si nosotros, Dios quiere, y ganamos, porque todo depende de Dios y del pueblo, y dentro de 5 años gana otro, a corretear de nuevo a los fujimoristas, eso no va a acabar nunca. Nosotros creo que tenemos que ponerle un alto. ¿Cuáles esas medidas para ponerle un alto de por fin parar y dejar de estar en estas persecuciones de ambos lados? Creo que habrá que evaluarla en su momento y pensarla, ¿no? Pero finalmente, con respecto al tema de Balcázar, ustedes ni van a firmar la moción de censura, ni van a votar a favor de ella en el caso de que progresara ponerse en debate. Entiendo que el vicepresidente Illich lo hizo cuando pensaba que se estaba incumpliendo y estaba quedando mal el país, pero en este momento creemos que es inoportuno cualquiera que la proponga en el Congreso, cualquier grupo que la proponga. Ahora, yo escuché decir a José María Balcázar el día que estuvo con nosotros la semana pasada acá, que yo insisto, yo lo que entendí de su discurso sobre este tema es que era mucho dinero el que estaba implicado en la compra de los aviones y que era una decisión muy delicada y que él prefería que la tome quien gane las elecciones el 28 de julio. Y no se sabía en ese momento qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo sé que no ha sido... Claro, pero en fin, ahora, o sea, había buena voluntad y yo creo que mucha gente ha tomado con simpatía el expresar esa preocupación simplemente, ¿no? Por eso yo creo que... Igual que en el caso de Petroperú, Lucho, o sea, él dice, lo de Petroperú es un
problema muy complejo. Entonces, ¿qué cosa se puede hacer? Mantener vivo a Petroperú hasta el 28 de julio 3 meses. y que el próximo gobierno decida qué hacer. Es lo más razonable, ¿no? Bueno, a mí me parece, por eso digo, yo ya ese tema de la moción de censura para nosotros está cerrado, no la vamos a firmar. Keiko ha dicho que hay que poner tranquilidad. Además, creo que el Perú ya cumplió su compromiso, su palabra, porque es importante que un país declare su palabra. Pero ya yendo al tema, sin ser, te digo, especialista en materia, tú lo has dicho, el Perú es un país muy atractivo. A veces tener las defensas bajas, alguna vez nos pasó, dijimos, no va a pasar nada y nos pasa. y nos agarraron, ¿no es cierto? Entonces, yo espero un mundo pacífico como siempre, pero el mundo no es pacífico, ¿no es cierto? Y si el Perú se vuelve cada vez más atractivo, yo sí creo que no está mal, y eso no quiere decir que no hagamos colegios, posta, ¿no? No está mal que sí siempre tengamos una mirada a nuestras defensas y a la defensa nacional. Estoy leyendo un libro que soy un ingrato, no me acuerdo el nombre del autor, que está muy bueno, sobre el origen del conflicto con Chile. Y lo que había atrás eran pura y simplemente negocios. Y lo que había era el salitre y lo que había era, ¿no es cierto? Mucho comercio, ¿no? Y ahora hay el puerto de Corío, y ahora hay cobre, y ahora hay litio, y ahora, insisto, somos un bocadito. Nosotros somos un país, por supuesto, pacífico, pero no podemos pensar que en el pleno siglo no tengamos que tener las defensas hasta el día, ¿no? Muchas gracias por estar Gracias, con nosotros. Nicolás. Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular y secretario general de este partido, ha estado con nosotros.